Carlos Montouto, ¿Qué buenos tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? días. Estamos aquí, más Bien. contentos que unas Pascuas. Tú estarás contento. Yo estoy muy triste. ¿Porque se acaba el mundo? No. ¿Porque se muere el Papa Francisco? Tampoco. Es que se ha muerto Roberta Flack, que era una cantante famosa con 88 años, que a mí me gustaba mucho y que tenía mucho estilo. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Esas voces que te han acompañado toda la vida, cuando se van, pues dejan un agujero, ¿no? Pues Roberta Flack tenía la misma edad que tiene su santidad. Bueno, pero mira, una que se ha ido y otro que aguanta ahí como un titán. ¿Y de qué quieres que hablemos hoy, Manolo? Yo qué sé, pues no sé, Pues del Papa yo no voy a hablar, perdóname que te diga, pero hasta que no haya fumata negra o lo que sea que hagan, esos del Vaticano, yo no tengo ningún interés. Y del novio Ayuso, me imagino que tampoco querrás oye, hablar. oye, que ha sido un atentado terrorista, eso, del nuevo Ayuso. Ha sido un atentado terrorista, ¿cómo así? Hombre, le ha salido la presidenta de la comunidad, su novia, a Ajá. decir que ha sido una agresión. Es decir, de ahí a decir que ha Le sido han una... agredido porque le han llevado a declarar y no le han dejado suspender por quinta vez, ¿no? Sí, es decir, que es tan bobo que se ha pegado contra una cámara de televisión. Ah, sí, 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 eso. Esa cámara era un espía del CNI de Sánchez, te lo digo yo. Era un etarra el que la llevaba, tío. Era un bilduetarra del gobierno, además, o sea, Sí. para más señas. Y, no sé, aparte de las enseñanzas de Ida, pues, a ver, yo del acuerdo sobre inmigración entre el PSOE y Junts o del acuerdo de financiación del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña, eso se lo dejo a los santos predicadores en esta misma emisora de radio que tanta afición tienen por los asuntos Se te, catalanes. se te van a cabrear los predicadores de esta radio. Efectivamente. Pero bueno, A ver no se los puede. hilos, ¿eh? A ver los No, hilos. No es porque Dios les llames predicadores, es porque, bueno, bueno, pues eso, pues se lo dejo a ellos, que pontifiquen lo que consideren conveniente. Así que hablamos de otras cosas, ¿no? Que igual a la gente de la política pequeña está un poco harto y hay ahora mismo muchas cosas pasando en el mundo muy gordas, muy gordas, muy gordas y algunas que comprometen directamente a España y al perro Sánchez, que estaba, por ejemplo, ayer en Kiev ahí reunido en el orden multitud con otros muchos prevósteres del occidente. en fin, pues vamos a hablar de cosas serias entonces, ¿te parece? Claro, A ver, 3 años de guerra en Ucrania. Y te preguntas, ¿y en el Congo qué? pues ¿Qué? sí, pero vamos a hablar de 3 años primero de guerra en Ucrania y luego Sí, vamos a hablar del Congo, que también llevan 3 años en guerra justamente sí. ahora. Bueno, se cumple en marzo, para Pero ser más parece que, exactos. pero parece que no hay guerra en el Congo, porque no. No, parece que no, pues simplemente hay cientos de miles de desplazados. Vamos a ver, en fin, lo voy a contar luego. Pero primero Lo déjame que haga una reflexión sobre los 3 años que llevamos de guerra en Ucrania, porque claro, últimamente es que cada lunes pasa alguna cosa en relación a los supuestos intentos de paz o negociaciones de paz que se van llevando a cabo. Y me toca abrir el programa siempre con lo mismo, este año, este martes, con mayor motivo, como consecuencia de precisamente ese aniversario, el 24 de febrero de 2022, pues era cuando se iniciaba formalmente la agresión por parte del ejército de Putin a Ucrania, después de, como ya sabemos, del incumplimiento de los acuerdos Minsk I en 2014, Minsk II en 2015 y de los referéndums autoprogramados en los primeros días de la invasión de las provincias de Lugansk y Donetsk allí en la en el zona en la zona Donbass, limítrofe, ¿no? Entre Ucrania el Donbass se el llama. Donbass y Lu- Donetsk. Es que Donbass, bueno, Donbass es Lugansk Donbass es y la región Donetsk, y Lugansk y Donetsk son son las provincias, provincias. correcto, Eso es. correcto, correcto, Ya correcto. lo hemos aclarado. Vamos allá. Vale. Entonces, bueno, como consecuencia de esa invasión, pues es muy gracioso porque realmente después de
de 3 años de guerra, prácticamente las fronteras casi que no se han movido, con avances y retrocesos, pero lo que parecía que iba a ser una operación de corta duración, recordemos que se llamaba por parte del gobierno de Putin una operación especial, en la que se pretendía pues tomar Kiev rápidamente, desnazificar la nación tumbando el gobierno, poniendo un gobierno títere y asegurándose de que no entraría en la OTAN ni tampoco en la Unión Europea. Pues esto al final, si lo vemos en parámetros de territorios conquistados al inicio y los que actualmente están en poder de Rusia, pues nos damos cuenta de que no hay mucha historia, en el sentido de que los territorios son prácticamente los mismos que había entonces, después de 3 años. Ahora mismo, en poder de Rusia, igual que lo estuvieron en septiembre del 22, está Donetsk y Lugansk en el este y Zaporilla y Gerson en el sur, con zonas no controladas por los rusos de esas provincias, y por supuesto la anexión de Crimea, que fue el primero, ¿no? Sí. Vale, ¿se va a conformar Putin con esto? Porque luego está la parte norte de Kharkov, que está todavía menos controlada que las anteriores por el ejército ruso, pero que es una zona permanentemente amenazada porque por la frontera norte, recordemos que Putin tiene destacados a 150.000 militares en Bielorrusia. Por tanto, es una zona altamente en riesgo. ¿Qué vaya a pasar con Kharkov? No se sabe. En cualquier caso, yo creo que la cuestión territorial ya no es importante. Al margen del giro copernicano que ha llevado a cabo Donald Trump con el tablero político internacional en relación a su posición con Ucrania, y en particular con la idea de convertir en un préstamo nunca firmado y nunca acordado el aporte económico y militar de los Estados Unidos a la guerra en Ucrania. Recordemos que no llega a los 70.000 millones el dinero aportado por Estados Unidos a la guerra, mientras que Europa lleva ya aportados 88.000 millones. Es decir, este es uno de los elementos de fake news que maneja habitualmente Donald Trump y la diplomacia norteamericana actual, pero que no se corresponde, como digo, con la realidad. No es verdad que es que a Estados Unidos le han tomado el pelo y es el que más dinero ha puesto en la guerra, ni remotamente es el que más dinero ha puesto en la guerra, y además pretende que se le indemnice por esos 67.000 millones de dólares que llevan invertidos en los tiempos de Joe Biden, con una indemnización en forma de compensación en explotación de tierras raras, las famosas tierras raras de las que todo el mundo habrá oído hablar, me imagino, por nada menos que 500.000 millones de euros. Claro, esto es muy chocante porque nos hemos hartado de escuchar a Zelensky diciendo que Ucrania no está en venta, que él no puede aceptar la propuesta que le está haciendo Donald Trump en materia de acuerdos comerciales o económicos de explotación de las tierras raras por ese semejante importe totalmente desproporcionado con la aportación económica a la guerra que habría tenido Estados Unidos, y por el contrario, sin ir más lejos, en el día de ayer, cuando, y ahora lo mencionaremos más despacio, Macron se desplazó a Washington para ser el primer mandatario europeo que se entrevistaba directamente con Trump, y todo muchas sonrisas y mucho apretón de manos y encantados de habernos conocido, pues Trump ha vuelto a aprovechar para remarcar que esta misma semana o la semana que viene se va a reunir directamente con Zelensky, pero ya para cerrar o firmar ese acuerdo económico sin establecer ninguna variación respecto de las pretensiones que Estados Unidos tenía y que, por tanto, Zelensky ha venido negando insistentemente hasta este mismo fin de semana. Con lo cual, pues claro, si va a cerrar ese acuerdo económico con Zelensky esta semana o la semana que viene, y según Trump está muy avanzado, ¿a qué jugaba Zelensky en el día de ayer en que se reunió en Kiev con Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen,
presidenta de la Comisión Europea, con el primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau, con el primer ministro jefe de gobierno de España, presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y con otros presidentes de gobierno y primeros ministros de otros países europeos, aunque por supuesto no estaba ni el de Alemania, que luego hablaremos, ni tampoco el del Reino Unido, ni aunque no forma parte de la Unión Europea, pero sí está involucrado en la guerra, ni tampoco Giorgia Meloni, o sea que los grandes países no estaban reunidos ahí. Entonces, ¿a qué juega? Por un lado, Pedro Sánchez, por ejemplo, confesó en la rueda de prensa posterior a ese encuentro, digamos, de hermandad con las posiciones de Zelensky, quien este fin de semana había declarado que, contrariamente a los que le llaman dictador, empezando por Donald Trump, pues estaría dispuesto a ceder la presidencia una vez se haya alcanzado la paz y se garantice que va a entrar su país en la OTAN. Y esta referencia a la OTAN conviene subrayarla y dejarla apuntada para luego, porque me parece que es muy trascendental respecto a lo que pueda pasar de ahora en adelante. Pero Pedro Sánchez, por ejemplo, o sea, nada dijo Zelensky sobre el tema de que hubiera un acuerdo cercano próximo a cerrarse de ningún tipo, ni en ningunos términos respecto al acuerdo de cooperación comercial de explotación de minerales y tierras raras en Ucrania con Estados Unidos, pero sin embargo Pedro Sánchez anunció que España va a invertir 1.000 millones de euros durante 10 años en Ucrania. Sí, sí. 1.000 millones de euros en 10 años en Ucrania. Entonces, toda Europa va a invertir un montón de sí, millones. sí. Pero la cuestión es, ¿cómo? ¿Y para qué? ¿Cómo? Con un acuerdo, es decir, en el momento que se produzca o se alcance un acuerdo de paz, en materia de reconstrucción, en materia de inversión militar, y si es en materia de inversión militar, considerando que de ahí se puede computar el incremento en gastos de defensa, ¿va a ser supeditado a la OTAN? Y pregunta, ¿para qué queremos a la OTAN si Estados Unidos nos da la espalda? ¿No habíamos quedado que era necesario afianzar la independencia europea en materia de defensa común, como consecuencia de ver cómo el primo americano nos deja abandonados a su suerte y negocia por su cuenta sin contar con nosotros, Europa, las grandes cuestiones que afectan incluso a Europa, como puede ser el final de la guerra de Ucrania? Entonces, ¿por qué insiste tanto Zelensky en el paraguas de la OTAN? Es verdad que la OTAN tiene una estructura militar, una serie de tratados internacionales de adhesión, tiene una estructura militar consolidada y tiene una estructura militar que permite mecanismos de intervención rápida en caso de agresión a cualquiera de sus países. Y por este motivo parecería razonable pensar que en otras circunstancias, por ejemplo, en los tiempos de Joe Biden, no porque fuera Joe Biden, sino porque, digamos, ejemplificaba lo que había sido la política de alianza militar estadounidense-europea surgida después de la Segunda Guerra Mundial, pues parecería lógico pensar que ese sería el mecanismo desde el punto de vista de Ucrania, Zelensky, de autodefensa más potente y de disuasión dentro ya de esta dinámica de disuasión militar al estilo Guerra Fría para defenderse de un eventual ataque de Ucrania, un nuevo ataque de Ucrania o un nuevo intento de anexión de sus territorios por parte de Ucrania. Y lo mismo para otros países. Zelensky lo mencionaba ayer, hablaba claramente de los bálticos, es decir, es que después de nosotros vienen los bálticos, porque ¿qué le va a costar hacerse con Letonia, Estonia? De hecho, el presidente estonio está vamos, lanzando gritos de alerta y de alarma constantemente a quien quiera escucharle sobre la idea de que en el momento de que haya un acuerdo de paz negociado entre Estados Unidos y Putin, impuesto a la Unión Europea y a Zelensky, los siguientes definitivamente en ser anexionados van a ser ellos. Recordemos que las repúblicas bálticas vuelven a obtener la independencia en 1991 tras la caída del muro de Berlín y con la llegada de Boris Yeltsin. Es decir, que es que tampoco que sea nuevo, porque claro, el argumento de es que no se respetan los derechos de las minorías rusas que habitan en estos países es el mismo argumento que llevó a la justificación de la campaña militar, aunque fuera de carácter temporal, y que ya lleva 3 años de invasión de Ucrania.
en particular en el Donbass, porque, como sabemos, en el Donbass había un porcentaje rusófilo bastante importante, ¿no? Con lo cual, ¿qué impide que se pueda repetir el mismo argumento para volver a justificar otra invasión terrestre? Y sobre todo, ¿qué impide que si se consolida la invasión terrestre a partir de ahora, algo que está expresamente prohibido y que había prácticamente desaparecido, la conquista por la fuerza de territorios de un país hacia otro, había prácticamente desaparecido desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué impide, por tanto, que se vuelva a repetir en cualquier parte del globo? Evidentemente, esa forma de pensar, casi como que jugando al Risk, el juego de mesa que consiste precisamente en invadir territorios de otros jugadores hasta que dominas completamente el mapa, es una lógica aplastante desde el punto de vista sobre todo de los países que piensan que pueden ser objeto de ataques, conquistas o anexiones por la fuerza, dado que se ha comprobado que no existen mecanismos en la comunidad internacional para impedir que eso suceda por la fuerza y por la práctica, ¿no? Y en la práctica. Pero, claro, si esto es así, ¿cómo es que Donald Trump está anunciando que se reúne esta semana o la semana que viene con Zelensky? Y, sobre todo, ¿cómo es que se va a poner tal cantidad de dinero para enriquecer a una organización transatlántica como la OTAN, que sigue controlada por los Estados Unidos? ¿Y qué hace Macron en el día de ayer en Washington, viajando ni siquiera como se preveía de la mano de Keith Starmer, el primer ministro del Reino Unido, socialdemócrata, laborista, sino adelantándose a Keith Starmer, que finalmente no ha viajado y viajará por su cuenta? Es decir, que no ha habido consenso para que viajen juntos y ofrezcan una posición conjunta. La prensa europea, curiosamente, califican la autoridad de Macron en su visita a Washington del día de ayer como emisario de la Unión Europea. ¿Y quién le ha nombrado a Macron emisario de la Unión Europea? ¿Cuándo se le ha nombrado? Y sobre todo, ¿cómo es que si es emisario de la Unión Europea no está Mr. Tusk, el alto representante de la Unión Europea para las cuestiones exteriores, acompañando en el peor de los casos a Macron, sino que Macron se planta allí en Washington, en la Casa Blanca, solo? Entonces, quiero decir, hay de la semana pasada a esta una serie de incógnitas gordísimas en relación a cómo realmente se está perfilando el final de la guerra, que parece anunciarse o ser el escenario para el que todo el mundo se está preparando de manera inminente. La semana pasada, por ejemplo, se hablaba de que existían posibilidades muy claras por parte de la diplomacia norteamericana y rusa de convenir un encuentro tras la reunión de Sergei Lavrov por parte de Rusia, por parte de Putin, y de Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump en Arabia Saudí, de concretar una visita que ya se situaba o fechaba o un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin directamente, para, como muy tarde, el 9 de mayo, día de celebración de la victoria en el Kremlin sobre las tropas de Hitler en la Segunda Guerra Mundial con la toma de Berlín. Muy simbólico todo. La derrota del fascismo, vamos, y del nazismo. Donald Trump aseguraba, eso era la semana pasada. Esta semana, tan inmediatamente como en el día de ayer, Donald Trump anunciaba que, bueno, que primero se tiene que reunir con Zelensky y que se reunirá con Putin, pero que no tan rápido. Por tanto, los alardeos de llegar a un acuerdo inminente, inmediato con Putin eran un farol. Putin estaba este fin de semana brindando con champán, en el que no están felices como perdices. Pero puede ocurrir que Trump finalmente haya utilizado esto como una cortina de humo para asustar a los europeos y obligarles a pactar lo que él estime conveniente que tiene que pactar. Y los europeos van a tragar, porque claro,
Es verdad que la situación en el frente de guerra, dado que estamos hablando de estos 3 años de conflicto bélico en Ucrania, es insostenible para Rusia. No solamente por esto, para Rusia, perdón, para Ucrania. En esta guerra de desgaste a la que le ha sometido Putin. Porque, aunque se calcula que Rusia tiene en este momento unas pérdidas en vidas humanas de 650.000 soldados y Ucrania está en el entorno de los 500.000, no es menos cierto que en los últimos meses se vienen registrando miles y miles de desertores mensualmente de las tropas ucranianas que ya no pueden más y que en muchos casos llevan los 3 años directamente en el frente porque no hay relevo, porque Zelensky no ha sido capaz de encontrar de ninguna de las maneras relevo a esas tropas desgastadas que están tanto tiempo en primera línea del frente, creando un nuevo ejército de al menos 100.000 soldados que le permitiera refrescar sus tropas en primera línea. No tiene esa capacidad, no lo ha conseguido, no sabe de dónde sacarlos y en consecuencia al final la cuestión no es solamente una cuestión de tecnología, si tengo más drones o menos drones o armamentística. Esta guerra que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, dentro de sus modalidades de tecnología militar avanzada, no deja de ser una guerra de posiciones a la antigua usanza, para lo cual tú necesitas consolidar esas posiciones con tanques, con infantería, en definitiva, con soldados, con personas que no solo conquisten, sino que consoliden ese territorio nuevo donde tú estás desplazando las líneas fronterizas. Esto es algo que Ucrania ya no puede aguantar más. No va a haber un cuarto año de guerra porque Ucrania se llega al acuerdo al que se llegue incluso de reforzamiento por parte de la Unión Europea de su inversión militar en el terreno, incluso aunque se llegara a ese acuerdo. A Sánchez le preguntaron, un periodista de Confidencial, en la rueda de prensa posterior al encuentro en Kiev del día de ayer, de distintos mandatarios para celebrar el 3er aniversario de la guerra que Ucrania resiste, le preguntaron si iba a enviar soldados sobre el terreno, bien españoles sobre el terreno, bien mientras dure la guerra o bien incluso cuando ya haya terminado en forma de fuerzas de paz. Y Sánchez se negó a contestarlo. Salió por la tangente, como es habitual en él, contestó la cosa y no lo contestó. Y claro, la pregunta entonces que surge clara es, vale, la guerra se tiene que terminar porque directamente Ucrania no puede más, no puede mantenerla, independientemente de que Trump le dé dinero o no le dé dinero, porque le hacen falta soldados y no los tiene. Y los suyos le están desertando todos los días le están desertando. Por lo tanto, no la puede mantener por el tipo de guerra que es. No la puede mantener, no puede mantener las idas y vueltas de un frente que prácticamente no se mueve, o se mueve ahora, te avanzo 20 kilómetros, ahora retrocedo 30, ahora vuelvo a avanzar 20. Eso no es mover el frente porque no hay avances claros, ni de los unos ni de los otros. Por lo tanto, una guerra de desgaste ya bastante aguantado 3 años, no puede aguantar más. Por tanto, no va a haber más guerra. Si no va a haber más guerra, tendrá que ser con alguna clase de acuerdo. ¿El acuerdo será acuerdo o será imposición? Y sobre todo, lo más importante, ¿el acuerdo es en el paraguas de la OTAN o no es en el paraguas de la OTAN? Y si es en el paraguas de la OTAN, ¿con qué garantías se va a pedir a las sociedades europeas que desamorticen sus inversiones en el estado del bienestar, es decir, en la sanidad pública y en la educación pública y en el socorro social, que era ese escudo social, esa labor asistencialista a la que prácticamente se pretendía o está quedando reducidos los estados nacionales? ¿A cambio de qué se le va a pedir a las sociedades civiles que renuncien a eso? A cambio de meter dinero y dinero y dinero, en el caso de España, 1.000 millones al año desde este año 25 y durante 10 años en la OTAN, que está dirigida por un señor que nos desprecia y que lo que quiere es, al igual que pretende hacérselo con la paz de Ucrania, a la fuerza
hacerse con el botín de la sociedad del bienestar europeo, que es el sueño húmedo de todos los psicópatas de Wall Street en el hundimiento de la bolsa de Nueva York con la crisis inmobiliaria e hipotecaria de 2008. Pero, Eso es Carlos, a lo que estamos dispuestos a llegar. si no es el paraguas de la OTAN, que Putin en principio no aceptaría bajo ningún concepto, según las declaraciones que ha hecho, que Ucrania entrara en la OTAN, y Zelensky sigue insistiendo que sí quiere, pero los europeos no están muy por la labor de apoyar esa posición. En fin, todo esto son también conjeturas a estas alturas. La otra alternativa es armar una fuerza de defensa europea fuera de la OTAN, al margen de la OTAN o autónoma dentro de la OTAN, porque Trump ha dicho que o pagáis más o no os voy a defender, no voy a ser vuestro paraguas si no invertís hasta el 5% del PIB, ya no el 2%. Ahora ya habla del 5 si queréis que la OTAN siga siendo vuestro paraguas en Europa. Sí, Eh, pero es que Manolo, bueno, lo del 5 ya lo he dicho muchas veces, cuando el propio Estados Unidos, su inversión en gasto militar, aunque ahora lo han subido a 50.000 millones más, pero no alcanza más que el 3,5%. Entonces es muy gracioso que nos pida a nosotros el 5%, pero bueno, estas son las cosas de Trump, ¿no? vale. Pero claro, es que España está en 1,6 y Francia e Italia en 1,7, 1,8. Entonces, pretender subir siquiera al 3, ya no digo al 5, es doblar el presupuesto. Y doblar el presupuesto tiene que salir de algún lado. Y formar un ejército europeo al margen de la OTAN, a donde vaya realmente ese esfuerzo en gasto militar, no parece viable. Es decir, no parece viable por lo menos a la hora de configurar mecanismos de coordinación que supongan una capacidad operativa en el terreno de intervención rápida para proteger la frontera exterior de Europa, sea en Ucrania o sea donde sea, ni siquiera como fuerza de interposición. Porque, bueno, ¿de qué me vale a mí una fuerza de interposición si no tiene capacidad de respuesta? O como ocurre muchas veces con los cascos azules que no tienen mandato de la ONU para intervenir ante los ataques armados, por ejemplo, de guerrillas al ejército regular o del ejército regular a guerrillas, por ejemplo, en África. Entonces, la utopía de un ejército colectivo europeo a mí me parece, pues como es habitual, muy lejana, muy lenta, muy poco operativa de manera inmediata, pero lo que me parece injustificable es que los mandatarios europeos pretendan hacernos la 13-14 a los ciudadanos y ciudadanas europeos y colarnos que semejante sacrificio de esfuerzo se justifica, pero a través de inversión en la OTAN, cuando ya sabemos quién manda en la OTAN y qué significa tener como hermano mayor a alguien como Donald Trump. Por lo tanto, me parece que estamos ahora mismo en una posición de confusión absoluta tras 3 años de guerra de Ucrania, en donde además hay opiniones muy contradictorias, muy confusas, en relación a la voluntad de los actores principales, la voluntad real de los actores principales, porque claro, estamos diciendo esto hoy, que es martes, pero ¿y qué nos dice que el martes que viene nos estamos tragando nuestras palabras y resulta que Zelensky se entrevista con Trump y sonrientes y estrechando manos como ayer Macron con Trump en la Casa Blanca están blandiendo el anuncio de un acuerdo por no sé cuántos miles de millones de tierras raras vendidas literalmente a Estados Unidos, no se sabe bien a cambio de qué? Entonces, yo solo puedo soslayar que hoy estamos todavía más confundidos que ayer acerca de qué rumbo están tomando estas negociaciones, pero también subrayar cómo debería haber una serie de líneas rojas para las sociedades europeas por las que no se estuviera dispuesto a pasar por más que sus gobiernos pretendan firmarlo y por más que vendan la moto, y es que no puede autorizarse un incremento de inversión en la OTAN. En la OTAN, no. En un modelo de defensa claro europeo al margen de la OTAN, pues podría ser cuestionable en función de cuál es la pinza que en este momento, desde el punto de vista estratégico militar, está haciendo Estados Unidos y Rusia contra Europa en el medio. Pero a través de la OTAN, en estas condiciones, si ya antes era dudosísimo,
Yo todavía me acuerdo, Manolo, y me vas a permitir, y los oyentes también, que tú y yo nos vimos en la radio cuando estaban los estudios en la calle Garrigues, era, ¿no? En la calle Garrigues era. Sí, sí. En la calle Garrigues 3, me parece que era. Justo el día antes del referéndum de ingreso de España en la OTAN del año 1996, y estábamos los dos muy nerviosos diciendo, oye, va a salir que no, ¿no? Joder, saldrá que no, ¿no? No nos meterá Felipe González en la OTAN, ¿no? Mira que si sale que sí. Todo eso pasó antes de que por la noche, esa misma noche víspera del referéndum, apareciera José María García en Televisión Española en el programa de Mercedes Milá, cuando entonces solamente había 2 canales de televisión en España, para decirle a la opinión pública y mirando a cámara que, hombre, que qué iba a ser esto de ser como los africanos y como los del tercer mundo, que a ver si íbamos a dejar pasar el tren y que España tenía derecho a estar en el primer mundo y eso significaba estar en la OTAN. Y al día siguiente, cataclán, a votar sí a la OTAN. Bueno, pues ahora habrá llegado el momento de plantearse la OTAN para qué. Y si nuestros gobernantes no se lo plantean, serán las opiniones públicas las que tendrán que planteárselo. Porque desde luego poner semejante esfuerzo o tener que sacrificar partidas presupuestarias, ahora que parece que hay 88.000 millones de euros que Hacienda puede permitirse el lujo de sacrificar condonando a barra libre todas o una gran parte de las deudas de las comunidades autónomas, ¿verdad? Pues mire usted, o sea, si ese aumento en la inversión en gasto militar me lo va usted a justificar por las necesidades de proteger las fronteras europeas y el bien común europeo, sacrificando el estado del bienestar y las ayudas sociales y la seguridad social y la sanidad pública y gratuita y universal y la educación pública gratuita y universal para dárselo a la OTAN del señor Donald Trump, pues apague y vámonos, ¿no? Entonces, ¿qué cuento me están contando, no? En fin, es que, claro, y esta no es la única guerra en la que estamos liados. Hablamos siempre de la guerra de Ucrania, pero tenemos otra guerra también muy parecida a la de Ucrania, si miramos al menos las fechas, que empezó en 2022, pero que en realidad ya había empezado en 2012-2013, muy parecido a la revolución del Maidán en Ucrania, que fue en 2014, y es la guerra entre las facciones rebeldes, sobre todo del M23, y el ejército regular de la República Democrática del Congo. Parece que es una guerra que no existe, pero es una guerra que tiene un nivel de desplazamiento de población como consecuencia y de crisis humanitarias brutales. Por ejemplo, en esta guerra hay que hacerse la idea, primero, que la República Democrática del Congo es seguramente, pues, yo me atrevería a decir que es el país seguramente más grande en territorio de toda África. Y si no es el primero, es uno de los que más grande en territorio es de África. En segundo lugar, que en el Congo existen del orden de 100 guerrillas militares, de las cuales hay una en particular, que es el M23, que tiene 3 facciones distintas, que está dividido en 3 facciones distintas con 3 generales de la guerra diferentes. Esto hace todavía mucho más difícil llegar a un acuerdo con el M23, ¿no? Porque puede llegar a un acuerdo con unos, pero resulta que luego te saltan otros, te dicen que ellos no se sienten concernidos y que continúan con sus operaciones. En 2012-2013, las distintas facciones del M23 fueron auspiciados por los países vecinos de Ruanda y de Uganda. Finalmente, en 2013 fueron repelidos ya de forma definitiva por la intervención de las fuerzas de paz de la ONU y por el propio ejército regular congoleño, y la mayoría de las fuerzas rebeldes se asentaron en campamentos de refugiados en Uganda. Algunos de ellos en la zona fronteriza, el campamento de Monte Miqueno, que está en la zona fronteriza entre Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo, porque como el Congo es tan grande,
pues resulta que es limítrofe con un montón de países diferentes, con lo cual los problemas le pueden venir de cualquiera de ellos. Una de las fuerzas más irredentas del M23, de sus facciones, la dirigida por Sultani Makenga, es el que en 2021, después de haber estado tranquilito, vuelve a lanzar hostilidades y vuelve a contestar la principal ciudad de la zona limítrofe, que es la ciudad de Goma. La ciudad de Goma es la ciudad en la que se aloja el mayor campamento de refugiados de toda África, con más de 1 millón de personas. Pero fijaros el volumen desde el punto de vista del desastre humanitario del que estamos hablando, muy superior al de Ucrania, ¿eh? Y sin embargo, con una atención minúscula en relación a lo que sucede. Esto es bastante importante porque el argumento de los rebeldes del M23 para atacar la región de Kivu, cuya capital es, como he dicho, Goma, es la región limítrofe, es que estaban intentando defender a la minoría Tutsi. Y recordemos que en Ruanda hubo una terrorífica guerra a mitades de los años 90 entre los Hutus y los Tutsi, que acabó con que la minoría Tutsi se hizo con la ayuda de los Estados Unidos y de Francia con el poder tras esa guerra, y la mayoría Hutu salió despavorida, se refugió primero en Goma, en Goma, y después en algunas otras ciudades del Kivu, es decir, ya en territorio de la República Democrática del Congo, donde es una de las etnias mayoritarias. Por tanto, esta vuelta a las armas en 2021 y definitivamente en 2022, por eso se cumplen ahora 3 años, del M23 con la excusa de defender a la minoría Tutsi tanto en la región de Kivu como en el resto del Congo, no es exactamente la misma que utilizó Putin para lanzar su ofensiva, su campaña militar el 24 de febrero de 2022. Es exactamente la misma. No digo que los intereses sean los mismos, pero hombre, sí que no será casualidad, ¿verdad?, que precisamente esa región de Kivu pues es especialmente rica en cobalto y en coltán, y que en consecuencia de eso pues sea una región que es el botín de guerra perfecto para prácticamente a todo el mundo. Llevan 3 años desde mayo de este año pasado 24, que se reconquistó otra vez Goma, se han desplazado a 70.000 personas, más de las que ya había desplazadas. Ha caído otra de las grandes ciudades de allí, que es, a ver si encuentro el nombre por ahí, de la zona del Kibú. Ahí ahora mismo, Ciudad de Goma, por ejemplo, he dicho antes que tenía 2 millones de personas. Ha habido fugas de presos, 400.000 personas han sido desplazadas desde el inicio del año 2025, con lo cual la situación ahora mismo está sangrante, no 70.000, 400.000, cuando ya tenía en República Democrática del Congo 5.600.000 personas desplazadas dentro del país. Hay 25 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria urgente, según ACNUR, en el Congo, y esto es una catástrofe humanitaria de proporciones absolutamente inabarcables, a las que no se está haciendo el menor de los casos, sobre todo cuando el gobierno ruandés, al que se acusa de estar detrás, no tanto ya al ugandés, de estas masacres y de este recuperado belicismo del grupo guerrillero M23, que está poniendo totalmente en jaque, mucho mejor armado, con incursiones mucho más organizadas que el desorganizado y desarmado ejército regular congoleño, pues resulta que está apoyado justamente por Estados Unidos y por Francia y por el Reino Unido, es decir, por Occidente, pero al mismo tiempo, al menos en los tiempos de Biden, se suponía que la presidencia actual de la República Democrática del Congo también era simpatizante y estaba apoyado por Estados Unidos, con lo cual ahora hay un desconcierto absoluto, porque lo que más parece, y es a lo mejor lo que peor les podría ocurrir, no se sabe nunca, en la zona a la República Democrática del Congo y a la pobre gente del Kibú congoleño, es que tras la decisión de Donald Trump
de dejar de mirar hacia África, de desarmar completamente y desmontar la Agencia para la Ayuda y Cooperación Exterior, no recuerdo el nombre ahora, USAID, Sí. exactamente, ayuda americana, hace 2 semanas, y avisar de que su preferencia en geopolítica y estrategia mundial está puesta en Europa, en Oriente Medio y en Extremo Oriente, es decir, ya sabemos, China e India. África no cuenta, por lo tanto, tiene toda la pinta de que son los caudillos locales los que están imponiendo la ley del más fuerte, y lo van a seguir haciendo porque no va a haber nadie desde fuera que les pare. Esto deja, por otro lado, la puerta abierta a la entrada como definitivos actores en la zona, una zona en la que todavía no habían penetrado tanto China como Rusia, porque la zona surgida de las cenizas de la guerra civil en Ruanda de mitad de los 90 era una zona controlada completamente por Occidente, siempre lo estuvo y lo ha seguido siendo después, ¿no? Primero con el presidente Kabila y luego con el presidente actual de Congo, que no me acuerdo el nombre. Esto, si desaparece Estados Unidos como factor predominante en la zona, Francia ya hemos visto que se está batiendo en retirada en prácticamente todos los países, como un poco del África Occidental, deja, como digo, abierta la puerta a que puedan entrar China y Rusia como grandes actores geoestratégicos en la zona. Con lo cual, bueno, pues otra guerra que parece que no va a terminar, y que si termina va a ser por dimisión de Estados Unidos, pero allí no se plantea en la misma situación de imposición por la fuerza de los hechos de un acuerdo de paz como en Rusia sobre Ucrania, porque aquí es al contrario, el agresor es el pequeño. El agresor es el pequeño, pero mucho mejor armado, mucho más potente económicamente y con muchas más alianzas de todas clases, que es Ruanda, y el agredido es el grande, pero al mismo tiempo con pies de barro, que es Congo. Y en fin, así están las cosas a 3 años de una guerra y la otra, y pues como vemos, pese a los tambores de paz, la confusión reina ahora mismo en los dos lados del Atlántico. Muy bien, Carlos. Todo esto nos ha ocupado 42 minutos exactamente. Yo no sé cuál es tu intención, porque sabes el tiempo que tenemos. Pues Mm. mi intención es que me dejes en los 2 minutos que me puedan quedar. Do- eh, Podemos alargar 5 minutos, pero no bueno, más. pues dar un pequeño brochazo solamente, porque ayer ya estuvisteis hablando mucho sobre las elecciones en Alemania, pero yo quisiera explicar por qué no me fío de la supuesta coalición entre demócratas cristianos y socialdemócratas que pudiera surgir de las elecciones alemanas, y lo que eso significa para Europa, si me lo permites en un momentito. Pero ajustemos el tiempo, ¿vale? Muy Vamos, de bien. todas maneras, voy a poner una cortina de música, porque si no la gente va a liar. Han pasado de Ucrania al Congo, ahora están en Alemania, y estamos todos Perfecto, destrozados. perfecto. No perdamos tiempo y pon la música. Vale, pues lo dicho antes de estas pequeñas notas musicales, porque no es ni un tema musical lo que hemos escuchado. Mm. ¿Qué va a pasar en Alemania? ¿Qué prevés tú? Dices que está, bueno, Los resultados la gente ya lo sabe, ¿no? Sabemos que ha Sí, ganado sí, 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 la democracia cristiana, que Alternativa para Alemania queda segunda, pero como fuerza predominante, rompiendo mucho el mapa, porque el mapa es muy obvio si lo miras en mapa por colores, que domina completamente Alternativa por Alemania en la antigua Alemania del Este o Alemania soviética. Que el batacazo de los socialdemócratas es, bueno, relativamente monumental. Y que, bueno, pues también que Delinque pues ha subido, y los que se han ido a hacer puñetas han sido los rojipardos escindidos de Delinque, más nacionalistas de derechas, por mucho que se presentaran de izquierdas, con la cosa que se quedan sin representación parlamentaria en el Bundestag, que los otros que se quedan en nada son los liberales,
que han sido siempre una fuerza bastante importante, y de hecho lo eran hasta hace nada, no solamente en el Parlamento, sino en el gobierno alemán, en las distintas coaliciones. Y que, a ver, ¿qué más? Y los verdes, pues bueno, se pegan un batacazo importante, pero nosotros tenemos en España y en el sur de Europa, estamos acostumbrados a asociar verdes a izquierda, y eso no ocurre en Alemania. Los verdes están mucho más cerca de una derecha liberal que postcapitalista que de una izquierda en el sentido clásico de la palabra en el sur de Europa. Por lo tanto, y bueno, se han pegado un cierto batacazo, pero bueno, tampoco es el fin del mundo y tal vez puedan recuperarse en un determinado momento. A ver, Scholz ha anunciado ya que se va, que no va a estar en el futuro de ninguna negociación. El vencedor de las elecciones ya se sabía por las encuestas, se confirmó con un poquito menos, se quedó en un 28,5 o 28,6 cuando se esperaba que tuviera un 30 o 30 y un poquito, pero bueno, más o menos. El vencedor de las elecciones ya ha dicho que no va, entre comillas, a negociar nada con alternativa con Alemania, con la ultraderecha, nazi. Sí. Pero, y que, en todo caso, no le queda otra que hacer una coalición, cosa que ya se enseña muchas veces. 5 veces ya ha habido gobiernos de coalición entre la democracia cristiana y la democracia, y el Partido Socialdemócrata alemán, el PSD. Pero esos son los titulares. Pero claro, en cuanto escarbamos los titulares, a mí me da miedo, miedito. Y ahora os explico por qué. Y es lo que quería contaros en el poquito tiempo que me queda. Primero, porque Merz, que es como se llama, el que va a ser elegido canciller alemán, como presidente del Partido Cristiano Demócrata, no es Merkel. No, no, Merz es un tipo que es el no. antítesis de Merkel. Sí, sí, Merz es sí, un tío que, de hecho, salió de la política cuando eligieron en el partido a Merkel, claro. porque no podía con Merkel, porque Merkel, dentro de lo que cabe, era una mujer que venía de la Alemania del Este y tenía un cierto concepto del Estado mucho más arraigado con la idea socialdemócrata de bienestar que procede de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. En cambio, Merz era un águila estrictamente capitalista. Es decir, que tiene muy claro una serie de postulados que son los que ha afianzado en su campaña y declarado constantemente en su campaña electoral. Es un tipo antipático, autoritario, que le cae mal prácticamente a casi todo el mundo, inclusive a sus propios correligionarios. Un tío que es inflexible, un tío que ha dicho al estilo Juan Roch, aquí el problema en España es que no se trabaja lo bastante, es lo mismo que le ha dicho a los trabajadores de la Volkswagen que están en pie de guerra porque quieren cerrar prácticamente todas las empresas porque no venden ni un coche. Mm. Y lo que les ha dicho es, hay que trabajar más por menos a los alemanes. Que ha dicho que aquí el que no trabaja es porque es un vago y por tanto las prestaciones asistenciales de la seguridad social sobran y se van a revisar todas. ¿A qué nos suena esto? Si no es el mismo recetario casi que el que está aplicando Donald Trump y Elon Musk en Estados Unidos. Sí. Por no hablar de la cuestión de la inmigración. Entonces, yo tengo que recordar que Scholz tuvo que convocar elecciones anticipadas porque tuvo que afrontar una crisis de gobierno tras despedir al representante en la coalición de gobierno entre socialdemócratas verdes y liberales, pues tuvo que despedir al ministro de Finanzas, que era precisamente del Partido Liberal, porque el ministro de Finanzas pretendía bajar impuestos y recortar prestaciones sociales, lo cual era una línea roja para los socialdemócratas. Y eso es exactamente lo que va a hacer, si no más, el señor Merz cuando sea investido por el Bundestag canciller de Alemania. Entonces, ¿qué sapo se va a tener que tragar la socialdemocracia, aunque sea alemana, aunque sea sin Scholz al frente, para poder prestar auxilio y colaboración en un gobierno de coalición a la democracia cristiana? ¿Se va a Para, tragar el para, sapo? para lo del cordón sanitario, es decir, para Claro, claro, claro. excusa ¿Se va a va a ser tragar eso. el sapo o va a romper el gobierno cuando en un momento dado las posiciones extremas, pese a que se le vista como moderado del señor Merz, sean inasumibles para el electorado alemán
en un momento de crisis donde la receta que se está preconizando o anunciando es la de hay que apretarse el cinturón todas las familias en Alemania y se acabó lo de vivir con el apoyo del Estado y hay que trabajar el doble y protestar menos y trabajar por menos dinero. O sea, estas recetas, que son las recetas clásicas del empresariado puro y duro europeo, yo dudo mucho que en Alemania se las vayan a tragar. Por otra parte, va a tener enfrente ese eventual gobierno de coalición a Alternativa por Alemania, que una de dos, o se pliega o en el momento que los socialdemócratas quieran dejar caer el gobierno con la presión de Alternativa por Alemania, pueden perfectamente tumbar entre todos, y los verdes pueden tumbar perfectamente entre todos al gobierno del señor Merz. Lo pueden tumbar provocando una cuestión de confianza, al igual que le pasó con los liberales provocando la caída del gobierno de Scholz, poniéndose en una posición de intransigencia tal que provocó que Scholz tuviera que cesarlo como ministro de Finanzas al principal líder del Partido Liberal. Por tanto, esto recuerda muchísimo a la inestabilidad que tiene ahora mismo el gobierno de Macron en Francia, en donde recordemos que ya ha caído 2 veces y se mantiene por los pelos porque el Partido Socialista francés de momento parece que ha hecho cálculos electorales y le interesa mantenerlo. Pero a ver, está cogido con papel de fumar el gobierno francés. Y en el momento que le hagan la pinza por la izquierda y por la extrema derecha por vía de moción de censura, lo tumban. Lo mismo va a ocurrir en Alemania. Por tanto, nada de dar por hecho y bendecido que esto, bueno, pues ya vuelve a la normalidad, una eventual coalición entre socialdemócratas y cristianodemócratas en Alemania y que todo va a seguir igual, porque de igual nada, seguramente va a ser el gobierno más, porque está sometido a unas presiones y porque tiene al frente a un líder muy diferente a Angela Merkel, el gobierno más débil, más endeble o ya veremos si más fugaz, en un momento de máxima presión europea y en donde Alemania ha dejado de contar y tiene que enfrentarse a toda una serie de retos estructurales con 2 años seguidos en recesión y con una caída brutal en la producción industrial principalmente, pero también en otras materias, que hace que en el contexto del comercio internacional con actores competitivos tan fuertes, pues bueno, no es que sea la crónica de la muerte anunciada de Europa, la muerte de Alemania, pero ciertamente es el peor momento posible para encontrar un gobierno, para que Alemania tenga un gobierno débil como el que parece que ha surgido de las urnas este pasado domingo. Y en fin, eso es lo que te quería contar, Marlos. Sí, sí. Además, los socialdemócratas han dicho que le han dicho a Merkel que tranquilo, que esto no va a ir rápido y que no estamos dispuestos a ponernos ya manos a la obra. A negociar por negociar, porque Que claro, no se sabe lo que pongan les viene. nerviosos, que esto va para largo. Es decir, que no está todo tan claro como tú acabas de decir. Hablaremos de esto más veces, Carlos. Hoy no Claro que sí, porque mientras tanto ahí está Macron con la trompetilla, creyéndose que es el nuevo Napoleón europeo, y por ahí anda el hombre a caballo, montado, convocando gente, reuniéndose con unos, con otros. Así que a ver si alguien sale y ya le dice, oye, macho, para y concéntrate en tus cosas internas, que bastante lío tienes en casa, anda. Hasta la semana que viene, Carlos. Que Hasta vaya. la semana que viene. Hasta más ver y oír. Chao, chao. Chao. Salud. Salud.